compartir la pantalla para que podamos continuar con el ejercicio que hicimos ayer, ¿vale? Entonces, denme nada más un minutito. Pizarrón, aquí está. Listo. Entonces, bueno, tenían hasta el día de ayer para subir este ejercicio, ¿vale? Espero que lo hayan hecho. Entonces, para aquellos que no haya quedado claro, ahorita lo resolvemos, ¿vale? Entonces, ya resolvimos los otros dos, nos quedaba pendiente solamente este. Entonces, déjenme nada más ubicar aquí el cursor. ¿Vale? Entonces, era el tercer ejercicio y teníamos dos funciones, una de demanda y otra de oferta. Entonces, vamos a poner aquí el caso de la demanda. ¿Se les complicó este ejercicio? No. ¿Ganó los demás? Sí, a mí sí, profesora. Ok. ¿Qué se te complicó? Voy. Ok, bueno, en lo que nos dice su compañero en qué se le complicó, vamos a ir planteando las cosas. Entonces, tenemos dos funciones, una de demanda y otra de oferta. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué tipo de función tenemos aquí? ¿La función normal de demanda o la función inversa de demanda? La inversa. Tenemos la función inversa, ¿no? Porque aquí aparece como la variable dependiente en ambos casos el precio. Entonces, aquí lo importante sería contar con la función normal de demanda y con la función normal de oferta. ¿Vale? Entonces, vamos a trabajar esta ecuación de demanda. Entonces, recuerden que tengo que dejar como la variable dependiente la cantidad demandada. Entonces, de este lado tengo a -2 cantidad demandada de X que tiene que pasar del lado izquierdo de la ecuación con signo positivo. 2 cantidad demandada de X va a ser igual y ya el único cambio es que el precio pasa del lado contrario con signo negativo, ¿no? Entonces queda 4 menos precio de X más 2. Después tengo que dejar solita la cantidad demandada de X, el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Cantidad demandada de X, 4 entre 2 va a ser igual a 2 menos medio P de X, 2 entre 2 me va a dar 1 más 0. Entonces aquí yo ya tengo mi función normal de demanda, ¿vale? Vamos a ponerle el número 1 y esta es la función inversa de demanda. ¿Dudas con qué se hizo, chicos? No. Entonces, voy a trabajar también el caso de la función de oferta, ¿ok? Entonces, aquí me interesa dejar de este lado a la cantidad ofertada porque está con signo positivo y lo único que tengo que hacer es pasar del lado contrario con signo negativo, tanto al 4 como al 6, ¿no? Entonces va a quedar algo así. 2 cantidad ofertada de X va a ser igual a -4, pasa el lado contrario, más Px menos 6W. Cantidad ofertada de X va a ser igual, el 2 pasa dividiendo, -2 más un medio de P de X menos 3W. ¿Ok? Y entonces en este caso también ya tengo mi función inversa de oferta. Le voy a poner el número 3 y aquí le pongo el número 4. Y ya que tengo todo esto, pues ya puedo trabajar. ¿Vale? Entonces,
Si ustedes se dan cuenta, diferente a lo que nosotros hemos estado resolviendo en el salón, aquí me dan esta información adicional en las dos ecuaciones, ¿no? Que aquí me da en esto, y aquí me da en esto. Es decir, nos dicen que R es igual a la renta o al ingreso, ¿no? Y nos dan un dato para R. Me dicen que R en un primer momento, pues ¿de cuánto es? De 100, ¿no? De 100 unidades monetarias, de 100 pesos. Y W nos dicen que es el salario de los trabajadores y me dicen que el salario es igual a 30. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la función de demanda, la función inversa de demanda, tengo la función de oferta, tengo la función inversa de oferta y tengo aquí ya eh, un conjunto de datos, que este es un conjunto inicial, porque recuerden que más adelante en todo el ejercicio va cambiando la renta, cambian los salarios, ¿no? Y después haremos alguno donde cambian de manera conjunta. Entonces, estos son mis datos iniciales. Me dicen que el ingreso o la renta es de 100 pesos y que los salarios son de 30. Entonces, el siguiente paso es sustituir, ¿no? Donde tengo R, poner 100 y donde tengo W, poner 30. Entonces, vamos a trabajar esto. Entonces, en el caso de la función de demanda, si el ingreso es de 100, ¿cómo queda? ¿No? Cantidad demandada de X es igual a 2 menos un medio P de X y sustituyo, en este caso que tengo la variable renta, por 100. Cantidad demandada de X, 100 más 2 es igual a 102 menos un medio de P. Esta es mi función de demanda. Esta es mi función de demanda cuando la renta es de 100 pesos. Y voy a hacer lo mismo para el caso de la oferta. Entonces, función de oferta ofertada de X es igual a menos 2 más un medio de Px menos 3, en este caso multiplica cantidad ofertada de X, va a ser igual 30 por 3 me da menos 90, más 2 me da menos 92, más un medio de P. Entonces ya tengo tanto mi función de demanda como de oferta cuando la renta es de 100 y los salarios son de 30. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Los demás? Josefín, No. Jocelyn, Emanuel, los alcanzo a ver, Alexander, No, yo no puedo. ¿no? Ok. Entonces, a partir de esto, yo ya puedo calcular el precio de equilibrio y puedo calcular la cantidad de equilibrio. Entonces, vamos a hacer. Quiero conocer el precio de equilibrio. Y entonces, para conocer el precio de equilibrio, tengo que igualar tanto la función de demanda con la función de oferta. Entonces, cantidad demandada de X es igual a las dos funciones. Entonces, queda 102 menos un medio P de X. Esto va a ser igual a lo que tenemos aquí. Menos 92 más un medio de P de X. El menos 92 pasa del lado contrario por signo positivo, nos da que son 194. Y el menos un medio de Px pasa del lado contrario por signo positivo, un medio más un medio es igual a 1, P de X. Entonces ya entendemos aquí que el precio de equilibrio va a ser de 194. Recuerden que todo esto que nosotros estamos obteniendo, tanto la función de demanda, la función de oferta y el precio y la cantidad de equilibrio, corresponden a estos datos cuando la renta es de 100 y los salarios son de 30. Entonces, ya tengo el precio de equilibrio. Lo único que me falta es obtener la cantidad de equilibrio y eso lo obtengo sustituyendo este precio, ¿vale? Sustituyendo este precio en cualquiera de mis dos funciones, ¿no? Cantidad demandada de X va a ser
102 menos un medio de P de X, que es igual a 194, o cantidad ofertada de X, que es igual a menos 92, más un medio que multiplica a 194, de tal manera que la cantidad de equilibrio es igual a... ¿Dudas? No. ¿Los demás? No. ¿Nadie No, tuvo maestra. problemas? Ajá, dime. No, No, ninguna. maestro, no. Ah, ok. No, Ok, entonces ya con estos datos, pues ya puedo yo graficar. Aquí no les pedían que sacaran los puntos de corte, ¿no? Se puede sacar los puntos de corte, ¿no? Utilizando las dos funciones de demanda y de oferta, pero bueno, simplemente vamos a graficarse los puntos. ¿No? Entonces, esta vez, también, aquí. Precio de X, de X, tengo una ecuación de demanda, oferta. Ustedes pueden sacar los puntos de corte. Me dicen que a un precio de 194, la cantidad que se demanda en ese mercado es de 100, ¿no? Y aquí tengo el equilibrio. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que nosotros teníamos en esta primera parte del ejercicio. ¿Vale? Entonces, si no tiene ninguna duda, vamos con el siguiente dato que nos dice. Entonces nos dice, vamos a poner aquí. Cambian las condiciones y dice, ahora hay un cambio. La renta ya no va a ser de 100, sino que la renta aumenta en 30 unidades unitarias y ahora la renta es de 130. Me dicen que hay algún cambio para el salario, ¿no? El salario sigue siendo, ¿no? De la misma cantidad. El salario sigue siendo de 30. Entonces, ¿en qué función tenemos nosotros la variable renta? Aquí está. Regresamos a las iniciales. ¿En la función de demanda o en la función de oferta? ¿La de demanda? En la de demanda. Entonces, si me dicen que hay un cambio en la renta, pues tengo que modificar esta función de demanda. La función de oferta no cambia porque el salario sigue siendo ¿de qué? Aquí lo estoy marcando con el cursor de 30. El salario no cambia. Entonces, pero sí tengo que modificar esta función de demanda porque ahora ya no son 100, sino son 130. Entonces, copio esta función de demanda, que es 2 menos un medio px más r, lo voy a poner aquí. ¿Vale? Bien. X es igual, déjenme ver si que sea más fácil, es 2 menos un medio p de x más r, cantidad. Lo pongo todo para que cuando lo vean, si tienen alguna duda, sepan de dónde estamos. Menos un medio de P de X. Ahora la renta ya no son 100 unidades unitarias, sino son 130. Entonces lo sustituyo ahí donde está la variable. 130 más 2 me dice que es 132 menos un medio de P de X. Entonces, ahora esta va a ser mi nueva función de demanda cuando la renta es de 130. ¿Qué pasa con el caso de la función de oferta? La función de oferta no sufre ningún cambio, la oferta no sufre ningún cambio. ¿Por qué? Porque me dicen que el salario sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, mi función de oferta, de acuerdo a la que nosotros calculamos sustituyendo en W30, queda, déjenme ver, aquí la tenemos, cantidad oferta. X es igual a menos 92 más un medio de PX. ¿Vale? Entonces, ¿cómo obtuve esta función de oferta?
fue la que teníamos nosotros aquí, ¿no? A partir de esta que nosotros calculamos, o sea, de mi función normal de oferta, aquí donde está W sustituí 30, 30 por 3 menos 90, menos 2 menos 92, más un medio de PX. Es la misma que nosotros calculamos hace un momento. ¿Vale? Entonces, ahora lo que me están pidiendo es que obtenga la nueva, el nuevo precio y la nueva cantidad de equilibrio, dadas estas condiciones, cuando cambie el ingreso, cuando el ingreso aumenta. Fíjense, a ver, voy a adelantarme un poquito antes de otra cosa. Entonces, recuerden que esto nosotros lo vimos cuando estábamos revisando precio de X, Q de X, ¿vale? Tengo aquí mi curva de demanda, tengo aquí mi curva de oferta, tengo aquí precio de equilibrio y tengo aquí la cantidad. ¿Qué pasa si el ingreso aumenta? ¿Qué pasa si el ingreso aumenta? Aumenta la cantidad de demandada. No, no aumenta la cantidad demandada. Recuerden, y lo enfatizamos mucho y en eso se equivocaron, cambios en la cantidad demandada es porque hay un cambio en el precio. Si aumenta la cantidad demandada es únicamente porque hubo una disminución en el precio. Si disminuye la cantidad demandada es porque hubo un aumento en el precio. Entonces, cuando yo veo un cambio en el ingreso, en los gustos y preferencias, en la población, eso me dice que hubo un cambio en la demanda. Y si aumenta el ingreso, ¿qué le pasa a la demanda? ¿Hacia dónde se desplaza? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Cuando aumenta la demanda, hacia la derecha. Entonces, un aumento en el ingreso va, o sea, ¿qué me dicen de la oferta? La oferta permanece constante, ¿vale? Este aumento en el ingreso va a traer como consecuencia un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. Eso lo trabajamos, fue la última parte. Entonces, se desplaza mi curva de demanda. Si esta era de 0, esta es de 1. La oferta no le pasa nada y me interesa conocer qué pasa con el precio de equilibrio y qué pasa con la cantidad de equilibrio. Entonces, fíjense, nosotros, de acuerdo a la que acabamos de calcular, teníamos los siguientes datos, ¿no? Con las situaciones iniciales me decían que a un precio de 194 se consumían o se intercambiaban 5 toneladas de trigo, de arroz, de cacao. Y este era mi equilibrio cero. Pero hubo un incremento en el ingreso y la curva de demanda se desplazó hacia la izquierda, hacia la derecha. Vamos a ver, dado que la oferta no cambió, qué pasó en cuanto al precio y a la cantidad de equilibrio. De acuerdo a esto, tendría que el precio de equilibrio tendría que aumentar y la cantidad de equilibrio también. Vamos a ver si eso sucede. ¿Vale? Entonces, vámonos hacia acá. Entonces, lo primero que yo quiero obtener, nuevamente, dado estas nuevas condiciones, que aumente el ingreso y el salario permanece constante, por eso no cambia la función de oferta, porque aquí es donde nosotros tenemos eh, incorporado el salario, ¿no? Únicamente tenemos que modificar la función de demanda. Entonces, vamos a obtener el precio de equilibrio. Precio de equilibrio, tengo que igualar ambas ecuaciones. Primero la de demanda, 132 menos un medio de PX, que va a ser igual a esta de oferta, menos 92 más un medio de PX. 132 más 92, porque el 92 pasa del lado contrario con signo positivo, nos dice, y el menos un medio pasa del lado contrario con signo positivo. Eso nos queda que P de X es igual a 200. Entonces ya tengo mi nuevo precio de equilibrio. ¿Qué es lo último que tengo que calcular? Pues la cantidad de equilibrio. Y la cantidad de equilibrio la sustituyo en cualquiera de estas dos ecuaciones y tiene que ser exactamente lo mismo.
¿Vale? Entonces, 132 menos 1/2 que multiplica a 224, que es la función de demanda, y del otro lado menos 92 más 1/2 que multiplica a 224, y me dice que la cantidad de equilibrio va a ser igual a, si es 20, ¿estoy correcta? Sí. Entonces ahora me llevo a la gráfica que acabo aquí de plantear, la voy a hacer un poquito más pequeña para que lo vean ustedes a continuación. Ustedes estos datos. Entonces me dicen que gracias a este aumento en el ingreso, en la renta, ¿sí? El precio de equilibrio aumenta, ahora es de 224, y que la cantidad de equilibrio es de 20. Entonces, tengo este nuevo equilibrio. Entonces, se cumple lo que nosotros ya habíamos estado practicando a lo largo del curso con los desplazamientos. Un aumento en el ingreso permaneciendo la oferta constante se va a reflejar en un nuevo equilibrio donde sube el precio y aumenta la cantidad que se integra. ¿Vale? Entonces, en una primera parte del curso lo hicimos únicamente gráficamente con esos desplazamientos. Bueno, ahora a través de este sistema de ecuaciones, este ejercicio nos permite observar, ¿no? Cómo esto lo podemos también calcular de esta manera. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá de lo que hicimos? No. ¿Los demás? No. Entonces, seguimos con la tercera parte del ejercicio. Ahora me dice, ¿no? Supón que la renta sigue siendo, que no hay cambio en la renta, pero que sí hay un cambio en el nivel de ingreso, en el ingreso que se tiene que pagar. Y entonces ahora me dicen que el ingreso, tienen ahí el dato de cuánto va a ser. Creo que disminuye, ¿no? El ingreso disminuye, porque antes era de 30 y ahora es de 20. Entonces necesito, ¿no? Mis funciones de demanda y necesito mi función de oferta. Entonces, la función de demanda, debo de utilizar la función de demanda donde el ingreso es de 100 pesos. ¿Cuál es? Pues es la que calculé aquí, cuando el ingreso era de 100. Entonces nos dicen que la cantidad demandada es igual a 102 menos 1/2 de PX. Lo traigo este dato para acá. ¿Cuánto dijimos que era? 102, ¿verdad? 102 menos 1/2 de PX. ¿Vale? Esa es la función original que yo calculé, sustituyendo en la ecuación un ingreso de 100 pesos o 100 unidades monetarias. Pero ¿cuál tengo que cambiar? La función de oferta. Vamos a ver entonces cuál era mi función de oferta original. Tengo. Recuerden que nos había quedado cantidad ofertada de X es igual a menos 2 más 1/2 P de X menos 3W. ¿Cómo obtuve esta función de oferta? Únicamente es esta de aquí, que tiene el número 3. Yo llegué a esta función de oferta, ¿no? Trabajando algebraicamente mi función inversa de demanda para obtener la función normal de oferta. ¿Vale? Entonces de ahí se obtiene esta función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dado que la función de demanda no va a cambiar porque el ingreso es de 100 unidades, la única que tengo que modificar es esta función de oferta. Entonces es lo que voy a empezar a hacer. Cantidad ofertada de X es igual a menos 2 más 1/2 PX menos 3 que está multiplicada por W, pero ahora W es de P. Cantidad ofertada de X va a ser igual. 3 por 20 me da 60, menos 60 más menos 2 es menos 62, más 1/2
de P de X. Entonces, tengo ya mis dos funciones, la de demanda que no cambia y la función de oferta que modifiqué porque el salario en este caso disminuyó. ¿Vale? Entonces, vamos a ver primero gráficamente qué efectos tendría esta disminución del salario. Aquí voy a poner mi gráfico. Precio de X, tengo mi función de demanda, tengo mi función de oferta, le voy a poner oferta 0, tengo un precio de equilibrio, bueno, vamos a hacer precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa si hay una disminución en el salario? ¿Qué le pasa a la oferta? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye? ¿Disminuye los demás? ¿Aumenta o disminuye la oferta? Me interesan los demás también porque no solamente es Dan el alumno y siempre me contesta, entonces los demás. Cuando nosotros vemos los determinantes de la oferta, uno de los determinantes de la oferta es el precio de los factores productivos. Y entonces al factor productivo trabajo se le remunera con salarios. Lo que ustedes revisaron en esta primera parte del curso es que si los salarios aumentan, eso tiene un efecto negativo en la oferta, porque aumentan sus costos. Pero que si los salarios disminuyen, con la misma cantidad de recursos que tiene la empresa, puede contratar más trabajadores y eso se vería reflejado en un aumento de la oferta. Entonces, lo que nos dice aquí el ejercicio es que los salarios disminuyeron. Luego, entonces, ¿qué le pasa a la oferta? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Entonces, ¿cómo se ve un desplazamiento, un aumento de la oferta? Se va a ver como un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? La demanda permanece constante, hay un desplazamiento de la oferta hacia la derecha y recuerden, decíamos, yo quiero saber qué pasa con el precio de equilibrio y quiero saber qué pasa con la nueva cantidad de equilibrio. Entonces, mi curva de oferta se desplaza, perdón por esta que está tan fea, ¿no? A la izquierda y entonces quiero saber cuál es el efecto en el precio y en la cantidad de equilibrio. ¿Por qué? Porque se desplaza a la izquierda porque bajaron los salarios. ¿Vale? Entonces aquí tengo equilibrio 0 y ese sería mi equilibrio 1. En este caso, los datos iniciales que teníamos eran de, si mal no recuerdo, aquí eran 194.5. Vamos a ver de aquí ahora trabajando estas dos ecuaciones, ¿vale? ¿Cuál es el nuevo precio de equilibrio y cuál es la nueva cantidad de equilibrio? Precio de equilibrio igual a ambas ecuaciones. 102 menos 1 P de X es igual a mi función de oferta menos 62 más 1 P de X. P de X menos 1/2 pasa del lado contrario con signo positivo, me da 1. Va a ser igual, menos 62 pasa del lado contrario con signo positivo, igual a 160. Entonces el nuevo precio es de 160. Y ya lo único que tengo que hacer es sustituir ese precio en cualquiera de las dos ecuaciones. Cantidad de número de X va a ser igual a 102 menos 1/2 que multiplica a 164 y la cantidad ofertada de X va a ser igual a menos 62 más 1/2 que multiplica a 164 y me dice que la cantidad ofertada de X va a ser igual a el dato, la cantidad ofertada de X va a ser igual a 20, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, me llevo estos datos aquí a mi gráfica y entonces, de acuerdo a esto que nosotros hicimos en un primer momento sin conocer los datos,
si la oferta se desplaza a la izquierda, aumenta y la demanda permanece constante, ¿qué le pasa al precio y a la cantidad de equilibrio? El precio baja y la cantidad incrementada aumenta. Vamos a ver si con los datos que nosotros obtuvimos sucede eso y efectivamente. Ahora el precio va a ser 100. Ahora el precio va a ser de 164, es decir, disminuyó el precio. Y vamos a ver que hay un incremento en la cantidad de intercambio que ahora es, ¿vale? Entonces no tiene mayor complicación en el ejercicio, es simplemente que ustedes puedan hacer ese tránsito, que puedan transformar esa función inversa en ambas ecuaciones y que puedan ya tener la función normal de demanda, la función inversa de oferta en ambas ecuaciones y a partir de ahí trabajar identificando quién está pidiendo el ejercicio. Entonces, les pido que trabajen con bastante cuidado este ejercicio porque viene uno de ellos en el examen, ¿vale? Entonces, no tiene mayor complicación, es simplemente que vayan haciendo sus cálculos de manera ordenada para que ustedes puedan regresar en cualquier momento a las ecuaciones que están trabajando, que han ido trabajando. Finalmente, vamos a hacer un ejercicio que creo que esto no viene ahí en el documento. No me acuerdo si les piden esto, sino este, vamos a hacerlo. Supongamos que de manera simultánea, porque si ustedes se dan cuenta, primero nosotros estamos suponiendo, ¿vale? Aquí supusimos que cambia el ingreso, pero el salario permanece constante. ¿Y eso cómo se ve gráficamente? Que la curva de oferta no se modifica, permanece constante y lo único que cambia es la demanda. En el siguiente rubro, en el siguiente inciso, supusimos lo contrario, que el ingreso permanece constante, por lo tanto la demanda permanece constante, pero que el salario se modifica, el salario baja, ¿vale? Entonces aquí gráficamente decíamos, la demanda no cambia, la demanda permanece aquí constante, pero ¿qué le pasó a la oferta? La oferta se desplazó hacia la derecha. Ahora, para este inciso D, debemos suponer que o sea, que tanto el cambio en el ingreso, ¿no? Cambio en la renta, recuerden que es un sinónimo, renta o ingreso, cambio en la renta y en el salario es simultáneo, es decir, se da al mismo tiempo. Entonces, el ingreso pasa de 100 a 130 y el salario pasa de 30 a 20. Pues vamos a estar trabajando con estos datos, de que el salario es de 130 y que el ingreso es de 20. Y esto es muy sencillo porque yo ya tengo en ambos casos, tanto mi función de demanda como mi función de oferta, con estas, o sea, dado este punto de información, la cantidad demandada de X va a ser igual a. Entonces yo me voy a lo que ya calculé. Voy a buscar la función de demanda cuando el salario es de 130. Aquí la tengo. Cantidad demandada de X es igual a 132 menos un medio de P de X. Entonces ya la tengo, caramba. 132 menos un medio P de X. Esa es la función de demanda. Y aquí tengo la función de oferta, que me dicen que tengo que utilizar la función de oferta cuando el salario es de 20. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Ya la calculé. Es la del inciso C. Me dice que mi función de oferta es igual a menos 62 más un medio de P de X. ¿Vale? Menos 62 más un medio P de X. ¿Vale? Entonces, vámonos para acá. Precio de X, Q de X, tengo demanda 0, mi oferta 0, tengo una cantidad de X. Y entonces me dicen que la demanda aumenta porque hay un incremento en el ingreso, la demanda se desplaza hacia la
derecha y me dicen que también al mismo tiempo la oferta aumenta porque, ¿no?, se desplaza hacia la derecha porque aumentaron los salarios. Perdón, disminuyeron los salarios. Entonces, quiero ver qué pasa ahora en el nuevo equilibrio. ¿Vale? Fíjense, pero recuerden algo que nosotros hicimos o que estuvimos trabajando en las últimas sesiones. Cuando se dan estos cambios simultáneos, tenemos que poner atención en si son de la misma magnitud o bien el aumento en la oferta es mayor que el aumento en la demanda o que la demanda aumente más que la oferta. ¿Por qué? Porque en algunos casos la cantidad de equilibrio puede permanecer constante, puede aumentar, puede disminuir. Recuerden que decíamos que se puede indeterminar. Veanlo aquí, de lo que hicimos, el precio baja, ¿vale? El precio baja y la cantidad aumenta. Pero fíjense qué sucedería si yo hago esto. Sí. Vean, en este caso, dado que este desplazamiento de la oferta fue menor que el de la demanda, aquí el precio aumentó y aquí la cantidad también aumentó. Entonces, debemos de poner atención en esto. Si yo hago esto, no, aquí el precio disminuye, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí, con los datos que tenemos en nuestras dos ecuaciones, vamos a ver qué pasa con el precio y qué pasa con la cantidad. Precio de igual o ambas ecuaciones, 132 menos un medio de P de X, y esto va a ser igual a menos 62 más un medio de P de X, ¿no? El menos un medio pasa del lado contrario con signo positivo y me dice que el precio de X en equilibrio es igual a 106,781,194. Entonces aquí tengo ya mi precio de equilibrio y ya lo único que necesito conocer es la cantidad de equilibrio. Entonces me dice cantidad demandada de X va a ser igual a 132 menos un medio que me multiplica a 194 y la cantidad ofertada de X va a ser igual a menos 62 más un medio que me multiplica a 190. Me dice que la cantidad de equilibrio va a ser de 35. Entonces ya tengo mi precio y tengo mi cantidad dado esta información. El salario es de 130, es decir, que el salario aumenta y que que la renta aumenta de 100 a 130 y que los salarios disminuyen de 30 a 20. Entonces, de acuerdo a esto, en el nuevo equilibrio, el precio tendría que bajar y la cantidad tendría que aumentar. Bueno, aquí el precio es de 194 y aquí la cantidad es de 95. Entonces, ustedes recuerdan, ¿eh? Está. Aquí lo que puse nada más desplacé esto y pongo los datos. Me decía que mi equilibrio original eran 194 y aquí era 5, ¿vale? Aumenta la demanda, que lo tengo aquí, y me falta el aumento en la oferta. Oferta 1. Y vean, dada la característica ahorita de cómo desplacé la oferta, me queda que el precio sigue siendo el mismo. Aquí estaba el equilibrio 1, ese es el equilibrio 2. ¿Y qué le pasa a la cantidad intercambiada? Ahora la cantidad intercambiada es de 35. Entonces se cumple esto que yo calculé a través de mis funciones de demanda y oferta. El precio permanece sin cambio y la cantidad aumenta. Pero recuerden que en función de si yo hago el desplazamiento, aquí eso significaría que los cambios en la demanda y en la oferta fueron de la misma magnitud. Pero puede ser que si yo hago el desplazamiento de la oferta más amplio, más grande que el de la demanda, que caiga el precio.
o si yo hago el desplazamiento de la demanda mucho más grande que el de la oferta, que sube el precio. Entonces, el precio se puede indeterminar, va a estar en función de qué desplazamiento sea el mayor, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Les digo, realmente el ejercicio es sencillo, pero sí tienen que ser muy ordenados, muy limpios a la hora de estar haciendo ustedes el ejercicio, ¿no? Porque simplemente vean nada más siguiendo ahí las diferentes cuestiones. A partir de aquí, ir haciendo mis grupos de ecuaciones, dadas las diferentes cambios que me van dando en el ingreso, en el salario, e ir haciendo mis gráficos, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Y aquellos que se les complicó, ¿en qué se les complicó? Bueno, a mí igual se me había complicado la parte de cuando cambia el salario y todo eso, pero ya le entendí, o sea, ya quedó como claro. Perfecto. Muchas gracias, Fernanda. ¿Los demás tienen duda? ¿En qué se les había complicado? Sí, a mí igual se me había complicado en lo del equilibrio. Sí. Pero Ok, ya entendí. ¿sí? Entonces, ok, a ver. Entonces, déjenme dejar de compartir esta pantalla. No les comparto esto. Sí, cuando lo puedan ver. ¿Ya lo pueden ver? Sí, Ok, entonces, hasta acá es lo que vamos a ver nosotros acerca del precio y cantidad de equilibrio. En el examen que puede venir, que obtengan el precio y la cantidad de equilibrio, que obtengan el precio, ¿no? Para el cual existe un exceso de demanda y oferta de una determinada cantidad, que se les pregunte a un determinado precio, como en el ejercicio que trabajamos ayer, hay exceso de demanda, hay exceso de oferta, de cuánto es, ¿no? Ustedes ya vieron también cómo lo pueden obtener. Y se les puede dar un ejercicio de este, ¿no? Donde se les pida que obtengan los puntos de corte, como en este caso, sustituyan datos de ingreso, datos de salarios en las ecuaciones para que vayan haciendo estos cambios, ¿no? Como los que ya hicimos nosotros en este momento, ¿no? Y que vayan viendo cómo a través de un sistema de ecuaciones también podemos ver estos cambios en el equilibrio a partir de cambios en los determinantes de la demanda y la oferta, ¿no? Entonces, eso sería lo básico que ustedes deben de entender de esta cuestión. El siguiente tema que tenemos nosotros que revisar es el tema de elasticidades. Entonces, el insumo principal que ustedes van a manejar es obtener el precio y la cantidad de, ¿vale? Porque a partir de ahí de que ustedes hagan ese cálculo, vamos a empezar a calcular, ¿no? El coeficiente de elasticidad. Entonces, este tema, no sé a qué capítulo corresponda ahí en Parking, en la agendita de trabajo que les subí en el sílabus, yo creo que ahí tiene que venir. Pero en el caso, vamos a ver dos tipos de elasticidades. Elasticidad de la demanda y elasticidad de la oferta. Y en el caso de la elasticidad, vamos a ver un subconjunto de elasticidades, que es la elasticidad de la demanda respecto a su propio precio, la elasticidad respecto a la renta, y es que se le conoce con el nombre de elasticidad de ingreso de la demanda. Y también vamos a ver el caso de la elasticidad de un bien respecto al precio de otro bien, que se le llama elasticidad cruzada de la demanda. Vamos a ver los diferentes tipos de elasticidades y vamos a calcular los diferentes coeficientes de elasticidad, y también eso va a aplicar para el caso de la oferta. Entonces, les voy a pedir, por favor, que no es un tema complicado. Les digo, primero vamos a verlo de términos conceptuales, conceptos básicos, pero vamos a tener también que calcularlo matemáticamente. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí en esta ecuación, vamos a tener que tener información, bueno, aquí no lo puedo poner, vamos a tener que contar con información de cantidades y de precios.
Entonces, por eso les digo que el insumo que van a necesitar son sus funciones de demanda y de oferta y que sepan calcular los precios y las cantidades de equilibrio y ya de ahí calcular los diferentes coeficientes de elasticidad. ¿Vale? No es un tema complicado, es un tema sencillo, pero sí necesito de que se pongan a revisar su libro, de que se pongan a revisar a qué se refiere cada uno de esos conceptos, cómo puedo entender la elasticidad. Y entonces, necesito que hagan ese trabajo. Dejen aquí, voy a dejar de compartir.